Buenas tardes a todos. Tal como decía Esteban, bueno, este va a ser el último panel de la tarde. Un breve aviso parroquial. Recuerden que el mano a mano de este panel lo vamos a tener en conjunto con el panel que modera Ricardo Melchiori, así que principalmente para que estén al tanto. Mañana comenzamos con el panel de Ricardo y post break hacemos el mano a mano junto con los disertantes. Un poco este panel se titula Big Data e Inteligencia Artificial para mejorar la nutrición. Un poco el objetivo que de alguna manera nos propusimos con los disertantes fue, en primer lugar, reforzar y hablar sobre cuáles son los conceptos que implican todo lo que es Big Data e Inteligencia Artificial, ¿no? Principalmente desde el punto de vista conceptual, qué implica eso y cómo de alguna manera podemos trabajar y mejorar todo lo que es el análisis de toda la masa de información que vamos colectando día a día en el campo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos dos disertantes de primer nivel para este panel. En la segunda parte de la presentación, un poco qué es lo nuevo desde el punto de vista de innovación y algunas de las innovaciones y desarrollos de modelos digitales que ya tenemos algunos equipos de trabajo que están trabajando a nivel local y de alguna manera dándoles herramientas a los productores en todo lo que es el uso de modelos digitales. Y en la última parte de este panel, de alguna manera lo que vamos a ver es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué herramientas nos puede aportar la inteligencia artificial con una visión a mediano plazo, ¿no? Dentro de este panel tenemos dos disertantes. En primer lugar va a comenzar Ignacio Ciampiti. Ignacio es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en la integración de la agricultura digital en el contexto de sistemas agrícolas complejos. Es actualmente codirector del Instituto de Sistemas Agrícolas Digitales y Avanzados y profesor titular en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Purdue. Antes de ocupar este cargo, fue uno de los directores fundadores del Instituto de Agricultura Digital y Análisis Avanzado de la Universidad Estatal de Kansas. También tenemos como disertante a Esteban Tronfi. Esteban es ingeniero agrónomo y fundador de Rabbit, la primera empresa del mundo en desarrollar gemelos digitales en maíz. Trabajó en Compañía de Tierras Sudargentinos y en AGD durante varios años, donde lideró procesos de innovación en tecnología agrícola para una amplia red de agricultores. Actualmente impulsa la expansión del modelo gemelos digitales hacia otros cultivos y países de la región. Así que bueno, bienvenidos y adelante. Ok, bueno, primero antes de empezar, gracias a Fernando, Fernanda, a Esteban por la invitación a Fertilizar, por darnos este espacio, a mí y a Esteban por compartir este momento y a Matías por coordinarlo. Es un placer estar acá, volver a Los Pagos y conocer tanta gente que pasamos y compartir tantas experiencias, así que vamos a tratar de hablar un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que la primera parte la tratamos de dividir con Esteban en mostrarles un poco dónde estamos, cuáles son los problemas, y Esteban va a mostrar un poco más algunas aplicaciones que están trabajando actualmente acá en el país. Y para cerrar vamos a mostrar algunos ejemplos de dónde estamos yendo. Así que vamos a empezar con la primera parte. Y primero, antes que nada, como ustedes están en un panel que se llama Big Data o inteligencia artificial, primero tendríamos que pensar a definir qué es agricultura digital. Y hay muchas definiciones de qué significa agricultura digital, pero básicamente es uso de data, de sensores, para procesar, para aumentar la eficiencia de uso de los recursos, para aumentar la productividad, pero sobre todo para tener un buen impacto en la parte económica y ambiental, o sea, ser positiva, en forma positiva. Algunas de las cosas que vamos a hablar es esto del concepto de cómo pasamos de agricultura tradicional a algo que sea más cuantitativo. Porque realmente cuando empecemos a pensar en inteligencia artificial, lo que nos va a faltar mucho es información y cómo usar la información. Por último, vamos a mirar algunos ejemplos, les voy a mostrar algunas cosas que estamos haciendo, ejemplos de aplicaciones
y vamos a mirar un poco esta parte de cómo movernos a crear herramientas digitales. ¿Qué es esto de agricultura tradicional? Y en forma muy, si lo quieren mirar en forma muy simplística, o sea, es lo que está pasando, pasó en las últimas décadas, es mirar la agricultura de una manera que es aislada, que en muchos casos se trabaja un sistema, un agrónomo, pero no se trata de combinar con otras disciplinas. Y cuando hablo de disciplinas es uno trabaja en un campo, mira por ahí el cultivo sin mirar necesariamente lo que pasa con el suelo o sin tener en cuenta qué ocurre con la integración de otras herramientas como imágenes satelitales, el uso de sensores remotos, el uso de estadística para integrar la información. ¿Dónde nos tenemos que mover? ¿Dónde tendríamos que llegar para realmente empezar a hablar de inteligencia artificial en un futuro? Es a una agricultura que pueda ser basada en evidencia, pero con datos. O sea, que sea cuantitativa. Por eso hablo de la parte de cuantificar y la parte de datos, ¿no? Y principalmente hay algo que no quiero que se distraiga mucho en los gráficos, pero principalmente lo que quiero que se focalicen es que lo que está en el centro de esta información es el agrónomo. O sea, el agrónomo no tiene que estar a un costado mirando a alguien que vuela a un campo y tratando de no entender lo que pasa. El agrónomo es principalmente el que tiene que ser el integrador. Y eso es lo que buscamos cuando estamos pensando en cómo entrenar gente para las generaciones futuras. Y hay un cambio de paradigma, ¿sí? Esto es lo que la idea. El cambio de paradigma pasa de que en un momento hacíamos ensayos donde mirábamos un lote y buscábamos la información, se la presentábamos a los productores y les decíamos tu dosis óptima es esta. Ya está. Incluso agarrábamos esa información y hablábamos con otro productor y le decíamos, bueno, basado en esta información, en este ensayo, tu dosis óptima es alrededor de esto. Nosotros sabemos que cuando nos movemos de un sitio al otro, de un campo al otro, la información no es sitio específica y en muchos casos la toma de decisión tiene mucha incertidumbre. Entonces, tenemos que pasar de modelos tradicionales, donde son estáticos, donde trabajan en hacer ensayos en locaciones, a modelos más dinámicos, que lo que tratan de hacer es empezar a incorporar la probabilidad. En la vida, lamentablemente, siempre hay probabilidades. Cuando uno habla con el servicio meteorológico y cuando escucha la radio todo el día, hay una probabilidad de precipitación del 50%, entonces el que toma la decisión de sacar el paraguas o no es uno. O sea, el agrónomo es el que va a tomar al final del día la decisión. Pero empezar a usar la data para usar probabilidades es lo importante. Y con esto empezamos a crear varios trabajos que muestran cómo empezar a integrar data, ¿no? Porque el desafío al final del día no es tanto el análisis de datos o la parte de básicamente la agricultura digital, pero es cómo se empiezan a integrar los datos. Datos de diferentes fuentes, datos de diferentes resoluciones de tiempo, de espacio, y cómo se empiezan a armar modelos probabilísticos. Un ejemplo de un modelo probabilístico es densidades óptimas de plantas. Yo sé que creo que Esteban va a hablar algo de eso. Este fue un ejemplo que nosotros hicimos en Estados Unidos, que usamos información de clima, temperatura y precipitación y la cantidad de agua útil a la siembra. Y lo que empezamos a armar fueron modelos probabilísticos que nos digan cómo cambian la densidad óptima de plantas en función de años secos o en función de años húmedos. ¿Okay? Y este es un ejemplo de cómo podemos empezar a utilizar data que en muchos casos tiene referencia a nivel local para empezar a pasarla a armar modelos predictivos. Y van a escuchar muchas veces en la parte de mi presentación que voy a hablar de modelos predictivos, que significan darle un uso a la data, que generalmente es de un sitio, para empezar a hacer predicciones en diferentes sitios o ambientes. A ver, la tecnología no es nueva. Nadie va a decir que Big Data o como quieramos llamarlo hoy, no es nueva la tecnología. Monitores de rendimientos están disponibles desde hace 20, 30 años. La pregunta es, ¿qué ocurrió? Bueno, tardamos 20, 30 años en empezar a ver cómo usar los monitores de rendimiento. En básicamente tener una plataforma que hoy en día nos ayuda a subir el monitor de rendimiento a la nube, limpiarlo automáticamente, sacar la información y usarla para hacer una prescripción. O sea, tardamos 20, 25 años para darle interpretación a una data que existe hace 30 años aproximadamente. Pero hay mucha información y toda esta información tiene diferente resolución de tiempo y espacio. Entonces hay sensores remotos de suelos,
hay sensores en los cultivos, hay drones, hay satélites, y todo esto está avanzando muy rápido. Como les mencionaba a muchos, en muchos de los intercambios que tuve hoy con mucha gente, generalmente mi opinión es que la tecnología avanza más rápido que la ciencia. Tenemos primero la tecnología y generalmente cuando la tenemos, la ciencia tiene que empezar a investigar qué hacemos con eso. Lo que estamos tratando de repensar es, hay tecnologías que son muy predictivas. Nosotros ahora vamos a ver que los satélites, en los próximos 3, 4 años, vamos a tener imágenes satelitales de 5 por 5 metros, de 3 metros, de 1 metro. Vamos a tener imágenes cada semana, vamos a tener imágenes hiperespectrales. La pregunta es, ¿qué hago con eso? Muchos dicen, bueno, puedo imprimir una foto de mi lote y lo pego en la oficina. Bueno, esa generalmente no es la mejor idea. Entonces, para pensar realmente qué hacer, tenemos que pensar cómo tomar decisiones. Y vuelvo siempre al pasado, porque el pasado también trata de definir qué vamos a hacer en el futuro. Satélites es algo que hemos trabajado bastante, seguimos trabajando, tenemos colaboraciones ahora incluso con NASA, y lo que vemos es que la parte de agronomía siempre está detrás. O sea, mucha de la gente que trabaja en la parte de satélite es gente que es excelente. Son científicos, matemáticos, sensores remotos, entienden todo de la parte de sensores, de cómo lanzar cohetes, de cómo colectar imágenes, procesarlas, pero no entienden de algo menor, que es la agronomía. Entonces, en muchos casos tenemos imágenes satelitales, tenemos nuevas imágenes satelitales, pero lo que faltan en muchos casos es aplicaciones. Steve va a hablar mañana de la encuesta que realiza Purdue, que es una encuesta que se hace hace 15 años. No voy a mencionar mucho porque sé que Steve lo va a mencionar mañana, pero uno de los principales puntos que miran cuando le preguntan a los productores y a la industria en el uso de tecnologías es, usan satélite, usan imágenes satelitales. Y lo que se vio es que por los últimos 15 años, o al menos 10 años, digamos, el uso de imágenes satelitales se incrementó hasta el 2018, 19, 20, y ya ahí parece que no aumentó más. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y una de la parte principal de la respuesta es porque la imagen satelital sola, sin interpretación agronómica, no sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, tenemos muchos satélites, muchísimos. Tenemos satélites que son de baja resolución, de más alta resolución, más alta resolución. Lo que les estoy mostrando son las fotos de la misma zona, cómo cambia la resolución a medida que vas cambiando el satélite. Muchas de estas opciones son todas gratis. O sea, ustedes pueden ver que con el último, el satélite europeo Sentinel, uno puede ver hasta dentro de un lote y decir, me parece que ahí tengo un problema porque creo que no estoy regando bien o por ahí tengo una enfermedad. Fíjense en que en muchos casos, como mencionaba hoy también, en alguna de las charlas decía, la tecnología no reemplaza al agrónomo. La tecnología tendría que ayudar al agrónomo a ser más eficiente. La tecnología me va a decir a mí dónde tengo que ir en el lote y empezar a entender por qué tengo un problema. ¿Okay? Ese es un punto bastante importante que generalmente se tiene bastante miedo a la tecnología. Y después pensando en todas las aplicaciones que existen, muchas aplicaciones, no las voy a mencionar, pero voy a mencionar algunos ejemplos ahora, requieren no solo de pensar en las aplicaciones, sino también de pensar qué información uso, qué data uso, cómo la uso, qué tipo de análisis, paquete de análisis uso. O sea, la parte de entrenar las generaciones futuras en no solo manejar la parte de agronomía y suelos y cultivos, sino también empezar a pensar cómo procesar información es muy importante en este caso. Este es un ejemplo, uso de imágenes satelitales. Esto es para un uso de imágenes satelitales en una zona de Kansas. Fíjense en que todos esos puntos son cultivos de maíz, lotes. Y la pregunta fue, ¿podemos monitorear y predecir fenología en maíz con satélites? La respuesta es sí, podemos. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos data de campo, y esto es algo que también mencioné mucho y voy a seguir mencionando. Nos falta data, parece algo raro que se diga eso, más en un momento que parece que hay mucha información, pero en muchos casos la información que tenemos no es de calidad suficiente para armar herramientas predictivas. Este es un ejemplo de cómo cambia la evolución de un sensor, de un índice de vegetación, a través del tiempo. Cuando la planta crece, a través de floración, maximiza el índice espectral.
Y lo que se ve es que a medida de usando este tipo de modelos, uno puede empezar a predecir en qué estado la planta está. ¿Y para qué sirve esto? Y yo si tengo 10.000 lotes, y si tengo tanta importancia y tengo tantos lotes, puedo monitorear todos mis lotes y saber en qué estado está cada lote en diferentes momentos solamente usando imágenes satelitales. Hicimos un proceso de clasificación, comparando diferentes fuentes, no me voy a detener mucho. Básicamente, imágenes satelitales que tienen alta resolución son las mejores, pero en muchos casos necesitamos una imagen por semana. Eso es importante saber, ¿no? No más de eso, una imagen por semana, no necesitamos imágenes diarias. Y generalmente lo que vemos es que podemos clasificar, como se ve ahí, podemos clasificar, esto es una zona de riego, y podemos clasificar en una zona de riego con mucha precisión diferentes estadios fenológicos del cultivo, en este caso de maíz. Otra importancia en uso de satélites, para darles algunos otros ejemplos, es en la parte de predicción de rendimiento. Este fue otro ensayo que agarramos información de Brasil, usando información de Rio Grande do Sul, ensayos y campos y de Mato Grosso, y lo que armamos es simplemente una herramienta que mencionaba lo siguiente: si yo soy un productor y no tengo información de monitor de rendimiento, ¿puedo usar mi imagen satelital como un proxy? ¿Puedo usar mi imagen satelital como un predictor del monitor de rendimiento? Y empezamos a averiguar. Y realmente cuando empezamos a dar la información, ahí les estoy mostrando un ejemplo de 2 lotes, lo que se llama predicho y observado. El predicho es obtenido con imagen satelital, el observado es el monitor de rendimiento. O sea, con imágenes satelitales prácticamente podemos, incluso con imágenes satelitales que llegan acumuladas hasta floración en maíz, podemos predecir muy bien cuál va a ser el rendimiento final de este cultivo y podemos usar esas imágenes incluso para situaciones donde no tenemos monitor de rendimiento, donde no tenemos esa información, esas imágenes pueden suplantar eso. Zonas de manejo. ¿Podemos usar imágenes satelitales para hacer zonas de manejo? También podemos hacerlo. Hicimos este ejemplo, este es un ensayo, un lote en Rio Grande do Sul, y tenía 8 años de información de monitor de rinde y comparamos 8 años de información de monitor de rinde, una clasificación, contra usando 8 años de imágenes satelitales. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si la encuentran, me avisan. Seguimos. Otros ejemplos de uso de imágenes satelitales. Esto es ya bastante fresquito. Es uno de mis últimos estudiantes de máster de Kansas, que lo que hicimos fue usar la red de CREA, de trigo. Teníamos datos a nivel de productor. Y principalmente lo que vimos es, podemos hacer estimaciones de rendimiento de trigo usando imágenes satelitales, en este caso combinando 2 satélites y usando la información de radiación interceptada, básicamente prediciendo cuánta biomasa, cuánta radiación capturan los cultivos. Y básicamente sí, el modelo tiene muy buenas predicciones, el modelo puede transferirse a diferentes regiones, pero nosotros lo que hicimos fue para hablar un poco de lo que hablábamos un poco de la parte regional o local, los modelos grandes. En este caso dividimos la zona del país en varios modelos para hacer modelos un poco más específicos. O sea que los datos de satélite también nos empiezan a permitir a empezar a interpretar, si uno lo conecta con procesos fisiológicos de planta, de cultivo, nos ayudan a interpretar información que es para pronóstico de cultivos. Ahora la parte más interesante quizás también es cuánto podemos avanzar en la parte de nutrición o deficiencia de nitrógeno. Este es un trabajo en colaboración con la Universidad de Illinois y NASA, y lo que estamos viendo es básicamente usando un avión, obteniendo imágenes hiperespectrales, y lo que principalmente hace es, obtenemos el ancho de banda que necesitamos para predecir nitrógeno. Ahí es una foto de un campo con deficiencia. Es un ejemplo del vuelo del avión, de diferentes lotes. Este es un ejemplo de toda la reflectancia que colecta, porque se colecta muchísima data cuando uno va colectando con el avión. Y este es un ejemplo de lo que yo llamaría una curva de dilución. La curva de dilución de nitrógeno es a medida que la planta va aumentando en biomasa, el nitrógeno se diluye. Básicamente lo que muestra ahí muestra eso, que a medida que pasa el tiempo en la campaña, la concentración de nitrógeno en la planta se va diluyendo. Ahora, ¿qué es el producto final? Bueno, uno de los productos finales es empezar a obtener información semanal, si se quiere, o cada 5 días,
en cuáles son los cambios en la concentración de nitrógeno o los cambios en biomasa, porque al final del día lo que necesitamos es empezar a obtener información de cuáles son los cambios en la concentración de nitrógeno de canopeo de todos los cultivos de maíz. Este era para Champaign County. O sea, y ahí estamos viendo alrededor de, creo que son alrededor de varios millones de lotes. O sea, podemos empezar a soñar en una herramienta que nos ayuda a mejorar la fertilización con tecnología, sí. Podemos ir más allá de eso, podemos ir pensando no solo en nitrógeno, tuvimos discusiones también, hay alguna especie de cuestionamiento que pasa en proteína con soja. Entonces, podemos pensar, podemos medir, podemos mapear proteína en soja, podemos mapear calidad en los cultivos a partir de satélite. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nadie lo está haciendo, vamos a esperar que alguien lo haga o lo hacemos. Los últimos 3 años buscamos información de lotes de productores, juntamos 300 lotes de productores en todo Estados Unidos. Acá estoy mostrando nada más en Kansas y en Iowa. Y básicamente lo que miramos fue mapeando, mostrando en diferentes estados, campos de soja, mirando proteína de aceite. Este también es uno de los últimos trabajos de uno de mis tesistas de Kansas. Y básicamente creamos un modelo, que es un modelo, yo le llamo un data pipeline, que tiene básicamente, extrae la información del satélite, extrae la información del cultivo, prueba diferentes modelos de, si se quiere, de machine learning, que se llaman modelos más de inteligencia artificial hoy en día también, y la idea es armar predicciones. ¿Qué terminamos en este tipo de análisis? Lo que empezamos a hacer es, ¿existe variabilidad dentro de un lote en calidad, en proteína y en aceite? Y la respuesta es sí, existe mucha variabilidad. En muchos lotes de sojas encontramos que la proteína puede ir de 35% a 39-40%. O sea que si pensamos en un futuro que podemos empezar a obtener valor agregado en proteína, podemos empezar a pensar cómo segregamos por calidad, ¿sí? O si empezamos a pensar en la parte de biocombustible, en aceites, también podemos pensar en lo mismo, ¿no? Cómo empezamos a segregar por calidad. Ahora este proyecto continúa, nosotros armamos el primer modelo, estamos ahora usando 300 campos, estamos trabajando incluso ahora con la gente de NASA y vamos a expandirlo a trigo y quizás a sorgo. Así que es importante saber que muchas de estas tecnologías no es solo nada más la imagen satelital, pero es la combinación de utilizar imágenes satelitales con data de clima y principalmente con cultivos, data de campo, que es lo importante. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esto? ¿Cómo conecto esta información con nutrición? Empezamos a pensar, creamos un trabajo, este es el link del trabajo por si lo quieren leer. Es un trabajo que básicamente fue el pionero en la parte de mirar lo que es predicciones usando satélite con la parte de calidad en soja, de proteína de aceite. Lo que empezamos a imaginarnos es, más allá de esto, podemos generar un mapa, podemos empezar a armar un mapa a nivel país. Y empezamos a pensar, sí, con la parte de usar códigos, en la parte de extraer la información y armar herramientas predictivas, podemos armar un mapa a nivel país, que básicamente es un mapa que lo que trata de mostrar es cuál es la predicción del contenido de aceite o el contenido de proteína en diferentes lotes de soja en todo Estados Unidos. Y uno puede no solo armar el mapa, sino que puede incluso ir a un campo y ver básicamente ayudar a un productor y decirle, esta es la cantidad de proteína o aceite que tenés. Obviamente estas son todas predicciones que son bastante precisas y el objetivo principal es ayudar al productor a ver cómo pueda segregar. Desde la parte de compañías, el objetivo que ellos tienen es buscar cómo hacer para dividir el país en diferentes regiones y empezar a buscar calidad en diferentes zonas del país. ¿Cómo conecta con nutrición todo esto? Proteínas tiene un contacto muy directo y otro elemento que tiene un contacto muy directo con proteína es azufre. Y uno de los principales componentes, que en muchos casos no se sabe, es cuántos de estos lotes tenían deficiencia o no deficiencia de azufre. Y lo que podemos ver acá, brevemente, mostramos en el primer mapa, es la proporción de porcentaje de lotes que tenían problemas o deficiencias en azufre. Y en el segundo mapa vemos la cantidad de observaciones puntuales que significan que hay zonas de los lotes que tuvieron problemas de azufre.
que significa que en muchos casos, si nosotros hubiésemos identificado esto antes, es muy probable que hubiésemos ayudado a corregir quizás el contenido de proteína. Y no solo el contenido de proteína, sino que también nos habla mucho de la calidad de la proteína, que azufre está envuelto en otros aminoácidos azufrados que son para la nutrición animal también, como cisteína o metionina. Entonces, usamos datos de campo, monitorear deficiencias en soja. Ahora estamos expandiendo este análisis para mirar esta relación nitrógeno-azufre en semillas y empezar a detectar zonas o campos donde tienen diferentes tipos de problemas y diagnosticar para las próximas campañas problemas en la parte de azufre en soja. Es un ejemplo de cómo cambia la relación nitrógeno y azufre. En muchos casos en soja la concentración de nitrógeno se mantiene muy constante, pero lo que se nota muy claramente es que cuando son deficientes, principalmente el contenido de azufre en soja es mucho menor. Y ahora la parte por ahí más interesante. Nosotros pasamos a hablar tanto de tecnología, a hablar tanto de herramientas y empezamos a ver esto que se empieza a nombrar hace mucho, que se llama gemelos digitales. En Estados Unidos se habla mucho de digital twins. Así que es una parte que nosotros empezamos a trabajar un poco, que es parte de investigación para tratar de ver cómo crear estas réplicas, pero es la parte que está evolucionando y que esta es la sección que le voy a dejar a Esteban para que nos comente un poco más qué se está haciendo en Argentina con esto. Gracias.